Muy buenos días, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos. Agradecemos al Instituto Electoral del Estado de México por la anfitrionía y permitirnos ocupar este bello auditorio. Para dar inicio al primer foro de gobierno abierto, compromisos y retos desde lo local, tengo el agrado de presentar a los integrantes del Presidium y agradezco la presencia de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del INFOEM. Saludamos con aprecio al maestro Javier Vargas Empaltecatl, secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. También agradecemos la presencia de la doctora Eva Baitapurt, comisionada del INFOEM. También nos acompaña el doctor Joel Sala Suárez, coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De la misma manera, agradecemos la asistencia del maestro Luis Gustavo Parra Noriega, coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INFOEM y comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de México. De igual forma, saludamos al licenciado Daniel Rosenberg Cervantes Pérez, coordinador estatal del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes. Para dar la bienvenida a este evento, me permito ceder el uso de la palabra al maestro Luis Gustavo Parra Noriega, coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INFOEM y comisionado de este órgano garante. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la oportunidad de dirigir este mensaje a nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de México y municipios, y saludo con gran afecto a todos los amigos y amigas del Presidium, quien ya no vuelvo a mencionar ya que hemos sido todos presentados, pero sí destacar la presencia de esos tres componentes precisamente del gobierno abierto, la sociedad civil, representada aquí con nuestro amigo Daniel, el gobierno, con todas las personalidades que han sido presentadas, los órganos garantes y sobre todo ustedes como ciudadanos que el día de hoy, pues precisamente tenemos la oportunidad en este foro de gobierno abierto de tratar de reactivar todos estos mecanismos que nos permiten creer que este modelo, este ejercicio colaborativo que involucra precisamente el tema de transparencia, de participación ciudadana, para resolver problemas en específico, pues son el camino que seguramente puede seguirse en diferentes niveles y órdenes de gobierno para mejorar nuestra sociedad. También agradecer, por supuesto, la hospitalidad del IEM, en este caso representado también con nuestro amigo el consejero Saúl. Muchas gracias, Saúl, por todo el esfuerzo y también la apertura para siempre trabajar en conjunto. El gobierno abierto constituye una herramienta de actualidad para la ciudadanía y es un camino para conducir de una democracia representativa hacia una participativa. Y también resulta necesario aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información, que permiten precisamente un mayor involucramiento en el proceso de toma de decisiones, más allá de procedimientos, modalidades tradicionales de participación. A través de todas estas plataformas, el ciudadano deja de ser un mero actor de la política pública para convertirse en un protagonista activo, un ciudadano activo del proceso de cambio. Es por ello que en el INFOEM tenemos clara la misión de lograr un plan local de gobierno abierto que sirva como puente para la solución de problemas que afectan a la ciudadanía, tales como seguridad pública, movilidad, corrupción, medio ambiente. Este foro representa un primer peldaño para la sensibilización y que logremos consolidar este plan de acción local en el que se abrirán las puertas a los actores para co-crear, participar y generar acciones que se puedan convertir en políticas públicas desde la sociedad de manera colaborativa. Convocamos desde este foro y desde todos los esfuerzos que hagamos en adelante a la sociedad y a todos los sujetos obligados a formar parte de este esfuerzo
consolidarlo en este plan, en un secretariado específico, y por eso resulta también fundamental la participación y coordinación del INFOEM como órgano garante, en virtud de que será un espacio creado para el diálogo, para la participación, en la cual todos los representantes convergerán respecto al diseño y la implementación de acciones y compromisos en materia de gobierno abierto. Aquí será fundamental la participación del Gobierno del Estado, representado por el secretario de la Contraloría, quien agradecemos, secretario Javier Vargas, todo el impulso que desde esta instancia dará precisamente para hacer realidad este mecanismo. Estos compromisos adquiridos mediante la coparticipación y cocreación de la sociedad y gobierno serán plasmados en el mencionado Plan de Acción Local, el cual tendrá que ser resultado de mesas participativas en donde los integrantes asuman compromisos específicos para el cumplimiento de las acciones que se establezcan. Y para dar seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas, se crearán diversos mecanismos para que la información esté disponible para todos los ciudadanos y que los compromisos que se hayan adquirido y sus responsables se vea el avance en cada acción. Para ello, el INFOEM, de la mano del INAI, a quien agradecemos esté presente aquí en la figura del comisionado Joel Salas, nos ayudará para lograr el compromiso de coordinar y promover acciones para lograr esta sinergia entre los distintos entes, mediante la realización de foros de gobierno abierto que fomenten estos encuentros con la sociedad civil y hacer extensiva la invitación a todos para formar parte de esta red de socialización y así contribuir con el cambio de percepción sobre la confianza en las instituciones de nuestro país. También en este evento, y con la finalidad de fomentar y socializar el derecho de acceso a la información, este órgano garante ha decidido sumarse al plan DAI, generado por el INAI, el cual en el Estado de México se implementará mediante la socialización del derecho de acceso a la información, acercándonos a los sectores más vulnerables de la población a través de jóvenes estudiantes que se encuentren con posibilidades de realizar servicio social, dando las herramientas necesarias para el desarrollo del plan en mención. Enhorabuena y también agradecer a mis compañeras comisionadas aquí presentes, a la comisionada presidenta Zulema, a la doctora Eva y por supuesto a Javier y a José Guadalupe, que nos acompañarán más adelante, porque este esfuerzo de todos pueda fructificar y pues vamos a trabajar hacia adelante y que ojalá juntos, sociedad, gobierno, instituciones, podamos aportar algunas soluciones desde estos mecanismos para que la sociedad pueda vivir mejor. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM, y para realizar la exposición de motivos, cedo el uso de la voz al maestro Javier Vargas Empatecatl, secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. Buenos días a todas y todos. Realmente un gusto y un honor estar esta mañana con todos ustedes. Y celebro mucho la presencia del doctor Joel Salas Suárez, comisionado coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Nuevamente, mi querido amigo, un gusto coincidir el día de hoy en estas acciones que, como se ha comentado, no son reflejo de otra cosa más que de coordinación, de voluntad y de acciones concretas. Asimismo, también saludo al maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, al licenciado Daniel Rosenberg Cervantes Pérez, coordinador estatal de Ciudadanos por Municipios Transparentes, un gusto, y desde luego a la comisionada presidenta del INFOEM, a la maestra Zulema Martínez Sánchez, así como a los demás comisionados integrantes del Pleno, a todas las servidoras y servidores públicos presentes y sobre todo a la ciudadanía que este día en este foro nos acompaña. Señoras y señores, reciban todos un cordial saludo del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México, quien desde el principio de su administración ha manifestado cero tolerancia a la corrupción, así como impulsar la participación ciudadana en las acciones gubernamentales y, por supuesto, un irrestricto cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, me pide transmitirles que para su gobierno es fundamental el diálogo con la ciudadanía y con los organismos públicos autónomos, como elemento clave de la gobernabilidad y de un gobierno abierto y transparente. Agradezco a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM,
la invitación a este primer foro de gobierno, compromisos y retos desde lo local. Asimismo, también agradezco la hospitalidad del IEM y particularmente al consejero Saúl Manduján. Un gusto porque además, presumo mucho, fue mi maestro en la licenciatura, a quien admiro, y bueno, a la fecha pues sigue destacando. Un gusto reencontrarlo, maestro. La actual administración está comprometida con un proyecto de gobierno abierto, incluyente y socialmente responsable, a través de la transparencia proactiva, datos abiertos, rendición de cuentas y el combate a la corrupción mediante el uso de tecnologías de la información, el cual se ha plasmado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, particularmente dentro del objetivo 551 denominado Estrategia, impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el gobierno abierto. Un compromiso y reto en transformar las instituciones en todo aquello que se traduzca en fortalecer los cimientos de la democracia mediante la transparencia. Alejandro González Arriola, en uno de los cuadernos de transparencia, el de Gobierno Abierto, editado por el INAI, refiere que la transparencia, como principio normativo, se refiere al atributo de la administración pública que permite a la ciudadanía conocer con claridad el conjunto de reglas, regulaciones y procedimientos que la sustentan, así como las decisiones que se tornan al cobijo de estas y sus respectivas consecuencias. Por tal motivo, la política pública de transparencia transforma a las instituciones para que sean más éticas y profesionales, como explica Rodolfo Vergara en su ensayo La transparencia como problema, editado por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, explica y dice: ayuda a que las dependencias del gobierno no sean desviadas de sus objetivos públicos para servir a intereses privados. Y al no existir desvíos de los objetivos de las organizaciones, se obtiene más eficiencia y eficacia en las instituciones. Su mejora continua, dejando de lado los objetivos personales de las y los servidores públicos, así como la prevención de los actos de corrupción. En este orden de ideas, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el año pasado realizó una encuesta a 300 ciudadanos, a los cuales, entre otros cuestionamientos, preguntó: ¿sabe usted qué es la transparencia? A lo que respondieron, 47% dijo no saber qué es la transparencia, el 10% dio una definición de la palabra transparencia y el 43% señaló que sí sabe qué es la transparencia, pero no con claridad. De lo cual se percibe que casi el 50% de los ciudadanos encuestados no sabe lo que es la transparencia, lo que refleja la necesidad de una mayor difusión y vinculación de la política pública con la ciudadanía. Esta situación nos sirve para reflexionar que una sociedad más o menos informada con claridad, más y mejor informada, con claridad, suficiencia y pertinencia, es menos susceptible a actos de corrupción. De ahí se desprende la necesidad de una adecuada política de transparencia. Señoras y señores, en el Poder Ejecutivo del Estado de México estamos ciertos que el derecho de acceso a la información pública, DAI, requiere apoyar la socialización, promoción y difusión de este derecho, con un enfoque de derecho humano, perspectiva de género, para que las y los solicitantes de acceso a la información tengan al alcance la información pública que requieran. Celebro hoy se instale la Red Local de Socialización en el Estado de México, acorde con el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2020. Deseo éxito a los trabajos del primer Foro de Gobierno Abierto, compromisos y retos desde lo local. Habrán de fortalecer las experiencias para que en lo cotidiano estemos más cerca de la población en cuanto al gobierno abierto y el derecho de acceso a la información pública. En el Estado de México, en beneficio de la población, buscamos la eficacia de los órganos de gobierno para que juntos podamos eficientar el derecho humano de acceso a la información pública, tomando decisiones firmes y dando resultados fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestro Javier Vargas Zampateca, secretario de la Contraloría. A continuación, se le usa la palabra al doctor Joel Salas Suárez, coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto del INAI y comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que nos dirija un mensaje. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Para mí es un honor poder estar el día de hoy aquí en el Estado de México y he de confesar que creo que es el primer evento que como comisionado asisto al Estado de México. Ya casi se me acaba
mi mandato como comisionado, pero qué mejor que antes de que concluya poder atestiguar el día de hoy dos eventos. Uno, yo voy a poner énfasis en mi mensaje, que es la formalización de la red de socialización, y otro, yo lo diría así, el relanzamiento o el retomar los trabajos en materia de gobierno abierto que desde hace algunos meses, por el cambio de administración, por distintos motivos, había quedado un poco en el tintero. En ese sentido, agradezco mucho en primera instancia la anfitrionía del Instituto Electoral del Estado de México para en estas bellas instalaciones poder llevar a cabo este evento. En segunda instancia, sin duda, a mis colegas del InfoEM por la organización y el liderazgo que están jugando para finalmente, como bien lo decía el Contralor, poder, por un lado, cristalizar una línea de acción del Plan Nacional de Transparencia que tiene que ver con aumentar la base de la población que es consciente y que conoce a plenitud su derecho de acceso a la información como un derecho instrumental que permita la exigencia o la garantía de otros derechos, pero también por convocar a la sociedad y a las distintas instituciones que integran el Estado de México al relanzamiento del ejercicio local de gobierno abierto. Saludo a su pleno y concretamente a las comisionadas y al comisionado aquí presente. En efecto, conozco al secretario de la Contraloría, él en algún momento se quedó encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública y desde ahí tuvimos una relación institucional, él como encargado de la Secretaría y como subsecretario de responsabilidades, si mal no recuerdo, secretario, y con quien de una manera u otra hemos profesionalmente rebotado distintos temas que nos apasionan desde hace algunos meses y ver que hoy es la figura por parte del Ejecutivo Estatal que encabeza los trabajos para llevar a buen puerto el ejercicio local de gobierno abierto, me da mucho gusto. Y finalmente, he de decirles que conozco a Daniel desde hace tiempo porque Daniel forma parte de una red de agentes locales de cambio que desde el INAI impulsamos desde hace 2 años con la finalidad de que pudieran ser partícipes de lo que estaba sucediendo en cada una de 15 entidades federativas y además de coordinar lo que es Simtra en el capítulo estatal aquí en el Estado de México, pues creo que Daniel tiene grandes capacidades y talento y enhorabuena, Daniel, porque tú seas el testigo en este primer momento representante de la sociedad civil de este relanzamiento del ejercicio local. Coincido plenamente con lo que decía el Contralor. Él ya nos señalaba que hicieron una encuesta a 300 personas, dentro de las cuales 47% no sabía qué era la transparencia, 43% pues más o menos sí, pero no entendían muy bien. Y ese yo creo que es uno de los grandes retos y desafíos que como país, que como Estado, que como nación tenemos por delante. Lo comentábamos hace unos instantes. En el país, a partir de la década de los 80s, hicimos una especie de simbiosis para entender que la participación política era lograr que cada voto contara al momento de realizar las elecciones. Y en ese sentido, digamos que el eje articulador de la transición política en nuestro país fue poder definir reglas de acceso al poder claramente precisas, con la finalidad de que quien nosotros eligiésemos cada 3 o cada 6 años, efectivamente gobernase en función del mandato y la confianza que le dimos en su momento en las urnas. Y si pensamos hacia atrás, quizás a partir del 95, de esa reforma electoral, se construyó una narrativa en donde se nos decía que ya que tuviésemos consolidada una democracia electoral, nuestras otras grandes flores del mal, pensando en Baudelaire, como lo eran la corrupción, como lo era la inseguridad y la violencia, y como lo era probablemente la lacerante desigualdad que sigue azotando al país, iban a desaparecer. Pasaron 25 años y estos problemas no solo siguen, sino que se exacerbaron. Y yo creo que el desafío que tenemos por delante es justamente cómo hacemos para entusiasmar, para enamorar, para conquistar a la población, para que no entiendan nuestra democracia como algo esporádico que se cristaliza al momento de depositar el voto en las urnas cada 3 o cada 6 años. Y eso es en esencia lo que se está buscando con esta red de socialización. En efecto, hoy la transparencia, incluso podría decir, sin temor a exagerar, la propia participación y el gobierno abierto
siguen siendo conceptos abstractos, que es muy difícil que en el día a día las personas los hagan suyos y se apropien de ellos para tratar de transformar su vida cotidiana. Ese es uno de los objetivos que estamos buscando con esta red de socialización. ¿Cómo salimos a la colonia? ¿Cómo salimos al barrio en el Valle del Estado de México o en el Valle de Toluca para decirles a las mamás, porque es el énfasis que se le pone en la red de socialización aquí en el Estado de México, énfasis en mujeres y énfasis en jóvenes, de que de una manera u otra, siendo mujeres informadas y siendo jóvenes informados, es mucho más fácil que quizás se involucren en lo público y participen para tratar de transformar esas realidades que les resultan, por decirlo menos, injustas. ¿Cómo hacemos? Yo soy de Nayarit. Nayarit es un estado que también tiene activa la alerta de género, pero cuando tratamos de ver qué se ha hecho en términos de la implementación de las acciones que vienen cuando se activa la alerta de género, ya no sabemos exactamente dónde están esos recursos y si se están llevando a cabo esas acciones específicas que se pactaron tanto a nivel federal, estatal y en los distintos municipios en donde está activa. Entonces yo celebro que el día de hoy se esté haciendo una alianza, insisto, encabezada por el Ejecutivo Estatal, en donde se van a cubrir algunos ayuntamientos del Valle de México y del Valle de Toluca, para a través de las Contralorías Internas y en alianza con institutos de educación superior, poder salir a la calle a capacitar, a demostrar bajo una pedagogía pragmática, centrada en la experiencia y en la práctica, no académica, por qué es importante tener claridad sobre cuáles son los principales problemas públicos y cómo el cerrar las asimetrías o las brechas de información puede ayudarnos a que todos, instituciones, sociedad, participemos en la mejor propuesta de soluciones a esos problemas. Entonces, enhorabuena por la instalación de esta red. El evento creo que está dividido en 2 o 3 grandes partes, insisto, se relanza el ejercicio local de gobierno abierto. Aquí estará Francisco Álvarez, quien es el director general de gobierno abierto del INAI, quien les dará una sensibilización. Ya ha habido otras con anterioridad, pero creemos que a partir de esta sensibilización y de una convocatoria pública y abierta que haga el INFOEM de la mano con la Contraloría a toda la sociedad del Estado de México, pronto se pueda instalar el secretariado técnico local para, como bien lo decía Gustavo, en un corto plazo, en el periodo que ustedes mismos determinen, ya definir con precisión los compromisos que deberán de enarbolar y estructurar el plan de acción del Estado de México en materia de gobierno abierto. Enhorabuena, pues, y sí poner énfasis en que este foro no es un punto de llegada, es un punto de partida en donde básicamente tiene 2 grandes ramificaciones. ¿Qué hacemos para tratar de salir a la calle y que cuando vuelva a levantar una encuesta a la Contraloría, que ojalá no sea solo a 300 personas, sino que sea más, las personas puedan decir qué entienden por transparencia y que conocen su derecho de acceso a la información? En una encuesta que hicimos en el INAI, de la mano con el INEGI en el 2006, para poder ver cómo estábamos y en función de eso tener una línea base para poder establecer políticas públicas concretas, el 50.6% de la población mayores de 18 años en zonas urbanas respondieron que conocían que existía una ley y que conocían que existían órganos garantes del derecho de acceso a la información. Pero solo el 5.6% de esta misma población había ejercido uno de los 2 derechos que tutelamos, el derecho a la protección de los datos personales o el derecho al acceso a la información. Y cuando les preguntamos, ¿ha consultado usted información pública? Sí, solo el 14% en términos de los portales. Yo no sé qué porcentaje de las personas que tenemos el honor que nos acompañen el día de hoy son funcionarios públicos, y dentro de los que están aquí, entiendo que está la responsable del área de transparencia del Instituto Electoral, pues pasan buena parte de su tiempo tratando de cumplir con las obligaciones de transparencia, que son incluso percibidas como una gran carga. Hoy el Estado mexicano tiene mucha información en los distintos portales que tiene. La pregunta es quién está utilizando esa información y quién la está utilizando
para construir mejores alternativas de solución a los problemas públicos. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo salimos de la lógica, digámoslo así, reactiva, en donde esperamos a que nos pidan información, en donde subimos cualquier cantidad de información que luego no es consultable, para poderle llegar a la mamá o al papá, la mamá que lleva a su hijo a la clínica comunitaria y se da cuenta que no hay medicamentos y que no hay doctor? El papá que va a llevar a su hijo en la mañana a la escuela y más allá de los posibles problemas de tráfico, que las calles están llenas de baches y que muy probablemente en muchas cuadras no ha pasado la basura, el camión recolector de la basura y la basura está tirada en esas calles. Hacia allá tenemos que mudar, como bien lo decía el Contralor, a tratar de generar un paradigma de transparencia proactiva en el cual tomamos en cuenta la realidad estructural de nuestro país y que es que sigue habiendo una brecha digital de casi el 50%. Si ponemos énfasis solo en lo digital, estamos dejando que información que no tiene acceso al Internet pueda consumir, pueda procesar y pueda utilizar información que les es de suma relevancia en su día a día. Concluyo diciendo, hay un cambio radical en la política social, por ejemplo, de este país. Dado que el otro sector al cual se va a enfocar la red de socialización del Estado de México es los jóvenes, imagínense que tuviésemos esta capacidad de darles a los jóvenes en el formato que ellos consumen, con precisión y claridad, qué tipo de programas federales, estatales y si es el caso municipal, pueden acceder a ellos, al menos para dos objetivos. Uno, tratar de evitar la diserción escolar, y ahí pienso sobre todo en las mujeres. O dos, cuáles son los programas que tienen para poderse insertar en la vida laboral. Llevemos pues la información pública, la transparencia a las necesidades reales de la población y creo que si logramos hacerlo estaríamos poniendo las bases para construir un mejor futuro en nuestro país, un México más justo, un México menos desigual y un México con menos corrupción. Muchas gracias y es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por sus palabras, doctor Joel Salas Suárez, comisionado del INAI. A continuación, se llevará a cabo la firma del acta de socialización del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, DAI, entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. Firma como testigo de honor el doctor Joel Salas Suárez, comisionado del INAI. Finalmente, me permito ceder el uso de la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del Instituto de Transparencia del Estado de México, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días, tardes ya a todas y a todos. La verdad es que para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes después de tantos meses de trabajo, porque platicábamos hace unos momentos, a veces uno puede tener las mejores intenciones y tener las mejores voluntades, pero eso es lo que realmente se tiene que concretar, la voluntad política de todos los actores, y a mí me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí siendo una realidad. La esencia del gobierno abierto está muy relacionada con la del acceso a la información, porque abrir un gobierno es poner a disposición de todos los datos de gestión. Palabras de Ibiza Melián. Me gustan mucho porque es muy claro y es muy concreto y es una realidad. Para que exista el gobierno abierto tiene que existir la transparencia, por eso es que los órganos garantes estamos involucrados en este tema.
Agradezco profundamente la presencia y el acompañamiento de todos ustedes. Como autoridades en materia de transparencia, sujetos obligados y representantes de la sociedad civil, tenemos un compromiso ineludible con la conformación de vínculos que conduzcan a la transformación de la gestión pública a través del gobierno abierto. Muchas gracias por estar aquí y hacer equipo con el INFOEM en este foro. Respetuosamente quiero saludar al comisionado Joel Salas Suárez por acompañarnos en este proyecto. Él es también coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y comisionado del INAI, como se ha mencionado varias veces, pero sobre todo es un luchador incansable por este tema. Gracias por estar. A mis queridos colegas del Pleno, a la doctora Eva y al maestro José Guadalupe, al maestro Javier, que hoy no pudieron estar aquí, pero sobre todo también al maestro Gustavo Parra por llevar a cabo estas acciones. Gracias a todo el equipo del INFOEM por la construcción de este proyecto de gobierno abierto y de transparencia. No puedo dejar de mencionar y en especial volver a agradecer al maestro Javier Vargas por aceptar ser parte de este proyecto, que es un proyecto dual, que no solamente comprende el tema de la transparencia, sino también el tema de gobierno abierto. Sé que juntos podremos hacer un gran trabajo y, como se ha mencionado también aquí, uno de los proyectos principales es hacerlo con jóvenes, con universidades, y es importante, y como todos sabemos mencionar, que dentro de estas universidades existe una Contraloría, y en conjunto con esas Contralorías y los titulares de estas universidades podremos hacer un gran proyecto para que los jóvenes sean el principal difusor del acceso a la información para llegar a un buen gobierno abierto. Pero lo importante, como decía el comisionado Joel Salas, si bien es cierto es que también ellos sepan utilizar la herramienta, hoy yo de manera personal estoy convencida que para poder saber utilizarlo, lo mejor que podemos hacer es entenderlo y emprenderlo. Y si estos chicos hoy son los facilitadores para comunicarles a otros jóvenes cómo utilizar el acceso a la información, por lo menos estoy segura que estos chicos que serán los comunicadores y facilitadores seguramente en breve podrán hacer ejercicio y función de ello. Mi agradecimiento al Instituto Electoral, pero en especial a su presidente por permitirnos las instalaciones a través del consejero que hoy nos acompaña. Por favor, dele el agradecimiento al presidente, así como a la titular de la Unidad de Transparencia por las facilidades otorgadas y por ser activamente partícipes de acciones emprendidas en favor de la transparencia. Gracias. No puedo dejar de mencionar también a Daniel. Daniel, muchísimas gracias por el apoyo que nos has dado durante estos meses y el trabajo conjunto que se ha hecho. Como te decía, somos lentos pero seguros. Hoy se está concretando ya lo que hemos venido platicando desde hace muchas semanas. Recientemente las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general formamos el corazón de uno de los cambios más significativos de la administración pública. Se trata del gobierno abierto, una iniciativa que ha trascendido fronteras y sumando voluntades para crear canales de diálogo y cooperación entre la sociedad y las autoridades. Los modelos de gobierno abierto se guían por el objetivo de llegar a niveles de apertura y de trabajo conjunto que permitan generar beneficios colectivos, con ayuda de la cocreación y la tecnología de la información y la comunicación o las comunicaciones. En esa ruta surgen obstáculos, desafíos y nuevas oportunidades de interlocución que deben abordarse sin perder de vista las características y las necesidades de cada comunidad. Este es el enfoque del foro que nos reúne el día de hoy. En este panorama de avances importantes también aparecen retos. El Estado de México es muy diverso, en el que advertimos tanto enormes riquezas, pero también grandes disparidades al momento de acceder o ejercer alguno de los derechos fundamentales. Por lo tanto, la implementación de los modelos de gobierno abierto deben de complementar y contemplar herramientas innovadoras para reducir la brecha y llegar a todos los sectores de la población. En el INFOEM tenemos la convicción de que los modelos de gobierno abierto y los planes de acción local responden a la nueva realidad, en la que sumamos nuestros conocimientos y nuestras experiencias para lograr una administración pública más eficiente
y, por supuesto, más cercana a la sociedad. Por lo tanto, actividades como este foro son invaluables en aras de llegar a un México más transparente y, sobre todo, más democrático. Quiero destacar que en el InfoEM somos el primer órgano en publicar información relacionada con la transparencia proactiva. Asimismo, ya en el Estado de México hay sujetos que cuentan con registros de información en este mismo apartado, lo cual refleja el compromiso con la transparencia y el acceso a la información. Por supuesto que no es suficiente y trabajaremos más para que cada día haya más transparencia proactiva que la propia transparencia activa. En el marco de este importante foro para el InfoEM, nos congratulamos que este día firmamos el acta para la implementación del Plan Nacional de Socialización de Derecho de Acceso a la Información, mejor conocido como Plan DAI, a través del cual nos encargaremos de diseñar y desarrollar acciones de socialización con el objetivo de que la población mexiquense aumente sus beneficios en el ejercicio de este derecho fundamental. Como lo mencioné, estoy convencida que los jóvenes son el mejor semillero para poder hablar de estas dos acciones. Agradezco el invaluable apoyo y el acompañamiento de los aquí presentes para el inicio de los trabajos en materia de gobierno abierto. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos mucho las palabras de la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de México, la maestra Zulema Martínez Sánchez. Y antes de empezar con la parte académica del primer foro de gobierno abierto, compromisos y retos desde lo local, se declara un receso de 10 minutos. Y los invitamos al coffee break que se ha dispuesto para ustedes en la entrada de este auditorio. Les suplico, sean puntuales para reiniciar estas actividades académicas. Muchas gracias. Hace unos momentos platicábamos con los comisionados Gustavo y Zulema, justamente que en el proceso de integración de estos espacios de diálogo va a haber pronto, en breves semanas o días me parece, lo que es el lanzamiento de una convocatoria pública abierta a que cualquier ciudadano pueda participar organizada y ordenadamente en estos espacios de cocreación. Entonces, es importante que ustedes lo sepan para que también inviten a aquellas personas que crean que pueden colaborar en esta agenda. Bueno, pues como ustedes saben, mi nombre es Francisco y bueno, vamos a empezar con esta presentación. Hay que empezar siempre preguntándonos ¿qué es gobierno abierto? Como ustedes saben, bueno, pues es un término que se acuñó a partir de las acciones que emprendió el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Barack Obama, y que tenía como objetivo formar diálogos productivos entre sociedad civil y gobierno para poder atacar o atender los principales problemas públicos que se iban presentando. Esto con una estrategia agresiva de transparencia total que buscaba que la información fuera consumida por la sociedad y en ese consumo pudiera la sociedad tomar mejores decisiones. Pero no solo la sociedad, sino también el gobierno. Entonces, Gobierno Abierto surge como una idea y se funda con la Alianza para el Gobierno Abierto con 8 países, de los cuales México fue fundador en el año 2011. Y bueno, esta agenda ha avanzado de manera internacional. Hoy la alianza se compone de más de 75 países y todos ellos tienen el mandato de lanzar un plan de acción, digamos participativamente, es decir, convocando a los ciudadanos. Un plan de acción que busca avanzar las agendas de rendición de cuentas, de transparencia, de acceso a la información y de participación ciudadana. En el caso pues de la comunidad internacional, pues es un concepto que ha ido cambiando poco a poco a lo largo de estos años y tiene que ver sobre el entendimiento o sobre la interpretación que los propios gobiernos nacionales le han dado al tema. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un consenso en la comunidad internacional acerca de una definición precisa de lo que hablamos cuando hablamos de gobierno abierto. Como ya lo decía, sus antecedentes tan sui generis de la forma en que surge esta iniciativa, pues permite tener una gama de posibilidades sobre el mismo entendimiento del concepto. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Transparencia, los órganos garantes, que es el sistema de coordinación de los organismos garantes, nos dimos a la tarea a partir de la publicación de la Ley General de Transparencia en 2015, de poner de una vez por todas en el plano institucional mexicano qué íbamos a entender por gobierno abierto.
Porque mucho se decía, bueno, ¿qué es? Pues lo que tú quieres que sea, pues no sé, gobierno electrónico, transparencia, una cosa muy rara que no entiendo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? En la mayoría de los países, cuando se habla de gobierno abierto, se asocia mucho a gobierno electrónico, a tecnologías de la información, a espacios solamente de participación. Y como veremos en esta presentación, el tema de gobierno abierto y el fondo y trasfondo de gobierno abierto es la participación ciudadana, sí, pero informada. Es decir, que seamos capaces de desarrollar dos pilares fundamentales que veremos más adelante, que es la transparencia y la participación. ¿Para qué? Para crear espacios donde se produzcan políticas públicas y acciones, como ustedes ven en pantalla, para dar solución colaborativa a los principales problemas públicos, donde la transparencia y la participación se vuelven herramientas clave para lograr poner en el centro de la acción pública al ciudadano. Y con ello generar ambientes libres de corrupción, ambientes donde la rendición de cuentas sea una constante y, por supuesto, ambientes de innovación cívica. Perdón. Esto de innovación social se refiere a la forma en que los colectivos donde se participa son capaces de transformarse en torno a las necesidades de los ciudadanos y a las formas en las cuales el ciudadano puede participar. Y es importante en esta parte de la presentación decir que no es gobierno abierto, que era lo que estábamos hablando. No se trata de gobierno electrónico, no se trata solo de administración pública electrónica, ni innovaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, ni políticas de transparencia aisladas, ni de acceso a la información, tampoco es el Open Data y tampoco es la Alianza para el Gobierno Abierto. Un gobierno abierto va más allá de eso y tenemos que entenderlo a partir hoy, después de 10 años en los que México incursiona en esta agenda, si es una moda, si es una tendencia o si hoy es un compromiso. ¿Y por qué estas preguntas? Porque como muchos de ustedes saben, también esta agenda ha servido para legitimar muchas de las acciones gubernamentales a nivel federal y a nivel estatal de muchas autoridades que en realidad no tienen la voluntad política para avanzar este tipo de agendas. Entonces ahí hay que tener cuidado y sí, estas preguntas son importantes porque habría que considerar que el gobierno abierto no es una moda, tampoco una tendencia. Más bien es un movimiento que surge por la necesidad de atender de manera efectiva los principales problemas públicos, teniendo autoridades sensibles que permiten la participación de los ciudadanos. Entonces, como veníamos diciendo, son dos los pilares fundamentales del gobierno abierto. Y hay que tener cuidado aquí. No es un pilar del gobierno abierto la rendición de cuentas, vendría siendo un efecto asociado a estos procesos. Y como pueden ustedes ver aquí, es un gobierno, por así decirlo, una gestión de cualquier sujeto obligado que conjunta las dos herramientas, transparencia y participación, y así va logrando algunos efectos colaterales, sí, pero algunos efectos también internos importantes dentro de la administración, no solo de los recursos, sino también de los espacios y también del personal en torno a las necesidades de los ciudadanos. Lo que se busca, al final del día, es lograr mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y por eso dice esa lámina que al tener instituciones sensibles podemos centrar o poner en el centro de la acción pública al ciudadano y con ello transformarlo en un agente de cambio. Y miren, esto es importante. No sé cuál es el señalizador aquí. Si explota, chin. Ah, ya regresamos. Disculpen, aquí estábamos. Oh. Bueno, no tiene para señalar o no sé, no le encuentro, soy medio bobo para esto. ¿Perdón? ¿Este? Bueno, no. El punto que quiero resaltar aquí es que ustedes observen esta gráfica o este mapa que refiere a qué es una institución cerrada o qué es una institución abierta. Ah, perfecto, gracias. Estoy apretando el otro. Y ustedes verán aquí, en este eje, ustedes van a ver qué es el componente o el pilar de transparencia y en el de participación. En este cuadrante se encuentran las instituciones cerradas y en este cuadrante se encuentran las instituciones abiertas. ¿Y esto qué significa? Son aquellas, estas son aquellas instituciones que se dedican en la mayor
tiempo en términos de transparencia, a contestar las solicitudes de información o a cumplir con las obligaciones de transparencia. No porque eso sea menos importante, estas dos actividades contribuyen a garantizar el derecho de acceso a la información de las personas. Pero hoy, hablando de gobierno abierto, eso no es suficiente, tenemos que ir más allá. Y no solo generar información de manera reactiva o de manera que cumplamos solo con la ley, hay que ir más allá. Y estamos hablando de generar información pública útil y conocimiento público útil, como lo decía, para que los ciudadanos puedan consumirlo y actuar en consecuencia, pero también generar valor social de la información pública. Esto es conocer mucho más de las actividades de los gobiernos, conocer mucho más de las actividades de las autoridades, y no solo en qué gastan los recursos públicos, sino aquella información asociada a su quehacer público que pueda ayudar al ciudadano justo a tomar decisiones más adecuadas. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, hay que entender que en el componente de transparencia se trata justo de pasar de una transparencia reactiva a una proactiva. Y por transparencia nos referimos también justamente al tema de acceso a la información, solicitudes, recursos de revisión, respuesta, obligaciones de transparencia, pero también políticas de transparencia proactiva, de datos abiertos y toda aquella acción que permita generar más información de la que nos pide la ley. Ahí estaríamos considerando que en el componente de transparencia vamos avanzando hacia acá. Y aquí en el componente de participación es importante decirlo. A veces se cree que el mejor tipo de participación ciudadana es aquella que permite que el ciudadano haga o co-cree con la autoridad las políticas públicas. Y eso es falso. Les voy a decir por qué. ¿Sería un ideal de participación? Sí, pero no todos los públicos o no todas las organizaciones o personas tienen los mismos medios para poder participar de manera efectiva en los espacios que el gobierno abra. Entonces, bajo este esquema, bajo este modelo, lo que nosotros consideramos es qué tanto las autoridades diversifican la oferta de mecanismos de participación. Desde una consulta hasta permitirles a los ciudadanos expresar sus preferencias sobre ciertos temas y 3, el de co-crear. Mientras una institución pública tenga esta cartera diversificada de medios de participación, podríamos considerar que pasa de aquí a acá, ¿no? Y entonces, pues si avanzas un eje y avanzas otro, pues te diriges hacia acá. Eso es fundamentalmente de lo que se trata. Ahora, es importante hacernos también la pregunta, y seguramente ustedes se dieron cuenta cuando lo dije, bueno, no es en sí un tema de gobierno, es en sí un tema de autoridades públicas que toman decisiones en favor o en contra a veces de los propios ciudadanos. Entonces, hay que entender el gobierno abierto como un esquema de gestión que propicia el diálogo honesto entre autoridades y ciudadanos. Pero no solo los gobiernos federal, estatal o municipal. Este modelo de gestión tiene la virtud de que puede ser aplicado también por cámaras o cuerpos legislativos, que puede ser también implementado por sistemas judiciales, por organismos autónomos y toda la gama de sujetos obligados de la Ley General de Transparencia, la federal y la de los estados. Es decir, también sindicatos, fideicomisos, partidos políticos. Es decir, cuando hablamos de gobierno abierto, nos referimos a la forma de actuar en torno a la participación y a la transparencia, no al ejercicio de gobernar, sino al ejercicio de transparentar y propiciar la participación de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estos objetivos son clave. Vamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, transformando sus realidades en comunidades y municipios, y con ello lo que buscamos de alguna forma es recuperar la confianza perdida en las instituciones públicas. Como ustedes saben, todos los estudios o índices que miden la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, pues van a la baja, desde el Government Data Glance hasta el Latinobarómetro, hasta todos los índices que buscan medir qué tanto el ciudadano confía en la acción pública. México no es la excepción, obviamente, ¿no? Entonces, de lo que se trata con esta herramienta es cómo hacemos que con la participación de los ciudadanos y que esta participación sea informada, podamos contemplar dentro de las acciones de gobierno abierto todas aquellas cosas, o al menos las cosas más importantes, que los gobiernos en el ejercicio de planeación dejaron fuera
de los planes o programas. O también aquellas cosas eventuales que surgen en el paso del tiempo y en la vida en una sociedad moderna pues es muy cambiante. Entonces seguramente habrá prioridades no estipuladas en los planes que deban ser consideradas. Para eso es gobierno abierto también, para ayudar a la autoridad a ejercer mejor su función. ¿Y qué buscamos? Que esto impacte en mejores niveles de salud o de bienestar también, en altos niveles de educación, de empleo, de seguridad y que exista información útil para la toma de decisiones. Hemos hecho muchas cosas a nivel federal, como ustedes están viendo en pantalla, desde el 2011 que les platicaba yo que surge la Alianza para el Gobierno Abierto, se crea un secretariado técnico local, tenemos 4 planes de acción, bueno 3 planes de acción, hoy se está desarrollando el 4, se han visto involucrados muchos actores relevantes sociales e institucionales, ha habido un despliegue importante de recursos públicos y de recursos sociales destinados a la agenda de gobierno abierto. No solo en el ámbito federal, sino también en el ámbito nacional, con los esfuerzos de cocreación local que hoy estamos dando inicio en el Estado de México. Siendo así, es importante que ustedes sepan que la visión que se tiene dentro del Sistema Nacional de Transparencia y que he venido yo diciendo un poco es justamente cómo lograr que las instituciones del Estado mexicano se desempeñen con eficacia y efectividad, incorporando a su gestión diaria las herramientas de transparencia y participación que fortalezcan esa relación de coordinación entre ciudadanos y autoridades, pero que eso se materialice en una acción responsiva y efectiva. Y no solo gobiernos que escuchen, sino que además atiendan, pero sobre todo entiendan las demandas de los ciudadanos. Y que esas acciones que se derivan de procesos de apertura institucional puedan ser medidos. Eso es fundamental. 3 objetivos que ustedes ven en pantalla que se planteó el INAI y posteriormente el Sistema Nacional de Transparencia fue justamente, como ustedes ven en el punto número 1, hacer realmente públicas las políticas públicas. Perdón la redundancia, pero es cierto. En nuestro país se le llama política pública a las políticas gubernamentales y eso es un error. Las políticas poco son públicas. Porque si fueran públicas implica la intervención de los ciudadanos para diseñarlas y evaluarlas. Entonces de lo que se trata es hacer más política pública o revolucionar las políticas gubernamentales y llevarlas a la frontera de la participación y del gobierno abierto. Y esto es justamente hacerlas públicas, lo que decíamos, ¿no? Lograr también que las autoridades no solo se limiten al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, sino a tener un poquito de visión y sentido común en torno a lo que están padeciendo las sociedades, a lo que día a día vive el ciudadano y en función de ello, desde el ámbito de sus atribuciones, tomar acciones en torno a esas necesidades. Y 3, pues obviamente estos efectos y lo que se busca con todo esto es lograr también que exista una rendición de cuentas pública, que las autoridades puedan tomar mejores decisiones, que existan menos espacios de corrupción y que el ciudadano confíe para poder colaborar. Denme un segundo, no vaya a ser un desastre yo aquí. Ya está, perdón. Ok, entonces, siendo así y habiendo platicado acerca de la gran inversión que se ha hecho desde el Sistema Nacional de Transparencia y desde el ámbito del Ejecutivo Federal y de todas las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos que han participado en esto, es importante decirlo. Ya no es válido seguir preguntándonos qué es gobierno abierto. Ahora hacia donde tenemos que transitar es a dejar de lado ese concepto y decir, bueno, sigamos filosofando acerca de lo que implica, sigamos pensando en todo su potencial, se acabó. Si hoy gobierno abierto no transforma realidades, es una agenda condenada al fracaso, perdón que lo diga, pero así es. Entonces, ¿cómo esto se puede transformar en planes y acciones que en realidad incidan en la calidad de vida de las personas, que transformen sus realidades, que en realidad el ciudadano diga, wow, esta sí es una herramienta que ha servido a la sociedad, para empoderarla, para mejorar las condiciones en que vive, para hacerla digamos, hacerla partícipe de la rendición de cuentas pública y que obligue a sus gobiernos y a sus autoridades a hacerlo? Entonces, la invitación es a más de 11 años eso, ¿no?
Ya no podemos hablar de un concepto. Hablemos de planes y programas efectivos que nos ayuden a que gobierno abierto no se vea como algo académico. Y de hecho, hace rato me dio mucha risa porque decían, vamos a iniciar la parte académica de este evento, y no es académico, es la parte más bien donde dedicamos un poco a la reflexión, pero también a mostrar qué prácticas han servido y cómo podemos implementar procesos de apertura. Hace un momento comentaba yo que todos estos esfuerzos deben ser medidos y cuantificados. Cuando empezamos estos esfuerzos de gobierno abierto a nivel nacional e internacional, siempre decíamos, ¿y cómo hacemos? O sea, si el gobierno abierto es tan etéreo y tan que no se puede definir, ¿cómo lo medimos? Y eso era algo imposible de hacer. Hoy sí, con esta conceptualización que ya hicimos en la norma, que ya traducimos, digamos, en política pública, ya podemos medirlo, porque estamos definiendo los dos pilares de gobierno abierto. ¿Y qué tanto los ciudadanos pueden acceder a estos mecanismos de participación o a información útil a través de la acción de las autoridades? Y surge justamente este mecanismo o esta herramienta, que es la métrica de gobierno abierto, que es coordinada por el INAI y coordinada por el CIDE también, y lo que busca es medir qué tanto los ciudadanos pueden acceder a información pública de valor en términos de lo que ya hablamos hace un momento, y qué tanto pueden incidir en política pública de sus autoridades. Y vamos a ver los resultados. Los principales hallazgos son estos 5. Los gobiernos o autoridades en sí han institucionalizado e internalizado la agenda de transparencia. Más de 13 años de nuestra primera ley federal, de alguna forma el andamiaje normativo que se ha dispuesto para ello funciona medianamente bien. Se puede consultar información, evidentemente hay muchos vicios en los que caen los sujetos obligados, sin embargo, el sistema de transparencia en México funciona. Tiene áreas de oportunidad, pero digamos, funciona relativamente bien. Sin embargo, como decía yo, persisten prácticas de los sujetos obligados que buscan justamente no dar la información, declaración de inexistencias, dar la información incompleta, en fin, la métrica lo que nos dice es, estas prácticas persisten. El tercer punto es bien importante porque lo que nos dice es, hay mecanismos de participación, pero son difusos, son complejos y están dispersos. En otras palabras, el ciudadano poco puede activar estos mecanismos de participación. Y siendo la médula espinal del gobierno abierto, pues ya se imaginarán ustedes cómo estamos en términos de apertura institucional en México. El punto número 4 habla de que existen, digamos, sujetos obligados evaluados muy bien, pero también en la propia métrica muy mal. Entonces, uno de los retos que se aprecian es cómo hacemos para disminuir la brecha entre el peor sujeto obligado y el mejor, y que eso conlleve evidentemente a una mejor actuación en ambos pilares de gobierno abierto. Pero no solo eso, sino que además al incorporar este modelo de gestión y avanzar y fortalecer estos pilares, pues eso se vea, digamos, afectada en positivo la acción gubernamental. Y la 5 es esta. Casi todos los sujetos obligados cuentan con portales de internet, pero no tienen información útil, imagínense. Y esto es la reflexión porque llevamos como 8 años en México de que nos da el tema de abrir portales y poner información indiscriminadamente, cuando ni siquiera nos tomamos la libertad, en la mayoría de los casos, o nos tomamos la molestia, perdón, de saber si al ciudadano le sirve esa información o detectamos sus necesidades de información. Y eso es importante, ¿no? Los ciudadanos no están consultando los portales oficiales. ¿Y cuántos recursos se gasta en eso? Y tiempo. Entonces es una buena reflexión. Miren, aquí están los valores de 2017 y 2019 comparados. Punto 39 es el promedio global de 2017, tanto de transparencia como de participación. Y lo que hablábamos es eso, ahorita lo vemos más adelante. ¿Qué tanto? En este cuadrante que veíamos hacia arriba, ¿se acuerdan? Esto mide la métrica, donde 1 es una institución totalmente abierta y 0 es una institución opaca.
imaginando, digamos, el cuadrante que les había yo platicado, ¿no? Entonces, en 2017 la métrica arrojó que teníamos un promedio de 0.39 y ya en 2019 mejoró un poco, bueno, bastante más bien diría yo, lo cual tiene dos reflexiones fundamentales. Una es que la metodología de la métrica 2019 fue mucho más certera, sin embargo las tendencias persisten, ahorita les voy a decir por qué. Y dos, que la inversión que se está haciendo en procesos de apertura institucional desde el Sistema Nacional de Transparencia han contribuido en menor o mayor medida, eso no lo podemos saber. Ahora esto es un comparativo entre 2017 y 2019 y como veían ustedes aquí, ¿no? Por ejemplo, en 2017 el índice de transparencia era de 0.50 y en términos de participación, perdón, discúlpenme, en términos de transparencia en 2017 teníamos 0.50 y en 2019 0.64. Y en niveles, lo cual pues de alguna forma es consistente con lo que hemos venido diciendo y con uno de los hallazgos principales. En términos de transparencia, vamos avanzando. Que hay muchas áreas de oportunidad, sí, pero se ha internalizado bien. Pero chéquense ustedes el tema de participación. Si bien mejora de 0.28, que era alarmante en 2017, a 0.41, estamos en una situación muy precaria. En términos de gobierno abierto, el gran reto en México es el tema de participación. Donde la inversión se tiene que hacer es en esos aspectos. Ahora, ¿cómo estamos en el Estado de México? Pues, como ustedes pueden ver, es un promedio que está arriba de la media, la tendencia persiste, que es 0.68 en transparencia, y en participación tenemos más o menos lo mismo que a nivel global, digamos, de México, ¿no? Lo cual, bueno, pues quiere decir que sí, justamente lo mismo, que donde tenemos que hacer la mayor inversión en términos de gobierno abierto es en el tema de participación, y esto es diversificar los medios de participación. ¿Cómo hacer que la gente participe? ¿Cómo hacer que de acuerdo a sus necesidades también pueda hacerlo? Esto es importante. Ahora, esta parte de la presentación la voy a enfocar en hablar acerca de esta iniciativa Gobierno Abierto Co-Creación desde lo local, que es, digamos, una de las dos iniciativas que hoy nos llama en este recinto y en este lugar. Perdón, y en este día. Y ¿qué es Gobierno Abierto Co-Creación desde lo local? Es una iniciativa que busca propiciar que dentro de los estados se implementen y adopten, agendas de gobierno abierto que les permita a las autoridades estatales, pero también municipales, solucionar los principales problemas públicos desde una perspectiva de apertura. Y de lo que se trata es de abrir espacios de diálogo, que lo comentó el comisionado Parra en la mañana, que esto se tendría que materializar en un secretariado técnico, eso es importante que ustedes lo sepan, cuyo principal esfuerzo será que converjan los ciudadanos, los académicos, los medios de información, en torno a la agenda de apertura institucional con autoridades públicas. Y hoy está el Instituto Electoral del Estado, la Contraloría y el órgano garante, evidentemente, y existen esfuerzos para hacer que estén más autoridades. Y la Contraloría representa pues al gobierno del Estado. Y de lo que se trata es consolidar un plan de acción, pero hacer del secretariado también una plataforma de coordinación para la solución participativa de los problemas públicos en los estados, aunque no haya plan de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de las actividades que son obligatorias de esta iniciativa, de lo que se trata es que funcionen los espacios, que no esté siempre el INAI en esos espacios activándolos, haciendo que perduren, que persistan, que logre sus objetivos, sino más bien que se fortalezcan a la luz de los problemas de la sociedad, sí, pero que subsistan a pesar de la no voluntad política o a pesar de los cambios de administración o a pesar del desconcierto de los ciudadanos a veces por la actuación pública. ¿Y cómo vamos? Ustedes están viendo en pantalla las cifras. Perdón. Son actualmente 29 estados los que están participando, se han logrado consolidar 19 secretariados técnicos,
13 planes de acción, 79 compromisos de política pública sobre diversas temáticas: contaminación, embarazo adolescente, recursos públicos, en fin, agenda de género, desarrollo sostenible, en fin, muchas agendas que ahorita vamos a ver algunas de ellas. Han participado o están participando más de 120 organizaciones de la sociedad civil, aproximadamente 100 autoridades y 29 organismos garantes de la transparencia. Los procesos de maduración de los estados son variados y variables, porque pues depende mucho, como ya lo dije, no solo de la voluntad política, sino también de los procesos electorales, de la propia participación o no de la sociedad civil, y qué tan enfrentada esté esa sociedad civil con sus autoridades. Varía muchísimo dentro de los estados. Entonces, lo que buscamos con la iniciativa también es poner el foco de atención que lo que es primordial es que nos sentemos a dialogar. Esa es una condición básica, ¿no? Que nosotros los ciudadanos podamos tener un espacio donde podamos hablar de frente con la autoridad. Ya después veremos los compromisos, ¿no? Pero pues sí ha servido al menos y mínimamente hablando como espacios de catarsis, ¿no? Y eso es importante. En otros procesos como la construcción de planes de acción, pues como ustedes ven, se han podido realizar 13, hay unos que ya están en su segundo plan de acción, y no por ello es importante no mencionar más bien que tampoco la agenda de apertura institucional en México resuelve todos los problemas que tenemos como sociedad y tampoco es el hilo negro. Lo que se busca es hacer un ecosistema donde existan ciertas condiciones para que el ciudadano participe y que la autoridad lo escuche, y en consecuencia puedan llegar a acuerdos sobre determinados temas. Eso es. Ya no pensarlo en términos de sí, de Obama y del full disclosure y hagamos rendición de cuentas. Es decir, aquí ya lo que se empieza a ver es, de verdad, gobierno abierto y sus 2 herramientas o pilares básicos, cómo operan en la realidad. Y ahí es totalmente variable y depende mucho también de la propia voluntad de las personas. Las personas estén en la sociedad civil o estén en las instituciones públicas, ¿no? Y eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el Estado de México y qué es los pasos que se tienen que dar para tratar de instalar un secretariado y para llevarlo al puerto de lograr un acuerdo compartido entre autoridades y ciudadanos? Ustedes ven en pantalla los 6 puntos básicos. Bueno, el primero es pues firmar una declaratoria. El Estado de México ya lo hizo hace algún tiempo. Lo que sí sucede es que entre el paso 1 y el paso 3 pues existe un proceso de sensibilización que hoy estamos haciendo. Los comisionados me comentaban que habrá otros en un mes, en otro mes, etcétera, y además de esta declaratoria que comentaba, que tiene como objetivo que se incorporen el mayor número de organizaciones de la sociedad civil a estos procesos. Este proceso de sensibilización es importante porque determina la conformación del secretariado técnico de origen, ¿no? Entonces, después de esto, pues ya lo que se busca es integrar un secretariado técnico local, crear los compromisos, lanzar el plan de acción, dar seguimiento y monitoreo y evaluación a este plan de acción y a los compromisos, y que esta agenda persista. ¿Qué quiere decir que persista? Que este sea un círculo virtuoso del gobierno abierto que permita aterrizar el concepto a la práctica. Bueno, lo que hemos visto en estos 29 estados, que además ustedes pueden ver la complejidad que implica ser gobierno abierto, y no porque en sí sea complejo, sino porque es necesario hacer notar que si bien es una herramienta que ayuda, pues en algunos espacios no es suficiente, o en algunos espacios no ayuda. De 29 estados, solo 19 han instalado un secretariado técnico y de ellos solo 13 han implementado un plan de acción. O sea, va disminuyendo el nivel de voluntad o el nivel de maduración de los ejercicios. Y estos son los retos. ¿Cómo configuramos un espacio de diálogo medianamente que funcione con todo lo que ello implica, ¿no? Que se entiendan, que exista un diálogo, que exista interacción permanente,
que además también es engañoso. Por ejemplo, en estados como Nuevo León y como Baja California, nunca lanzaron un plan de acción, o hasta ahora no lo han lanzado, pero el secretariado convive, interacciona, se manifiesta, está ahí, y eso es importante. No, a veces no son solo los planes de acción, ¿no?, sino la actividad que desarrolla este cuerpo, pues colegiado, involucrando a la sociedad, ¿no? Idealmente sería que pues existieran compromisos firmados, ¿no?, y que estos compromisos fueran co-creados. Pero si eso no sucede, bueno, al menos conviven en este espacio autoridades y ciudadanos. Y obviamente pues también hay que aprovechar los incentivos, es decir, que la gente vea un beneficio de que estos espacios funcionan y de que de estos espacios se pueden obtener cosas tangibles. Bueno, yo un poco he platicado qué es un secretariado técnico, ustedes lo están viendo en pantalla, más o menos ya dije casi todo. Lo importante aquí a resaltar es que una de las cosas que, si no dije, es promover siempre la apertura de las instituciones, ¿no? Y el órgano garante local juega un papel bien importante porque están ahí como facilitadores de ese diálogo, aunque existe una figura de facilitador que en muchos estados ha sido un académico, un catedrático, que justamente su misión es, cuando las cosas fallan en el secretariado, denunciarlo públicamente, o al menos tratar de que las cosas se lleven, digamos, de mejor manera, ¿no? Entonces, esto hace un secretariado, lo dejo un poquito para que ustedes lo vean, pero en fin, es en sí lo que ya les he venido contando. Ahora, el tema de la integración es importante porque no en todos lados se puede integrar de la misma manera. Hay secretariados que están integrados de manera tripartita, donde solo uno es el representante de la autoridad, por ejemplo. Hay otros donde todas las autoridades están incorporadas. Hay otro donde hay mucha sociedad civil también incorporada con voz y voto. Lo que se trata es de que funcione el secretariado, y para eso lo que se tiene que hacer es crear un mecanismo de gobernanza que permita a los ciudadanos participar y que su participación se valore en este espacio y que no sea un espacio minado por intereses pues ni partidistas ni de la propia autoridad. Esto es, que no mayoriteen a la sociedad civil. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que cuando se toman decisiones, el número de votos de la autoridad no exceda el de los ciudadanos. Y hay muchos esquemas que se pueden encontrar dentro de los secretariados técnicos, como conformación de mayorías, como cuándo se toma una decisión o cuándo no, cuándo se considera que está roto el diálogo, etcétera. Entonces, un secretariado se integra al menos de una autoridad, al menos de una organización civil y al menos del órgano garante, al menos. Y de ahí en fuera se puede construir de acuerdo a la realidad incluso geográfica del propio estado. En Coahuila, por ejemplo, se hicieron 5 espacios por 5 regiones, un representante de autoridad, un suplente de autoridad, un representante de sociedad civil y un suplente de sociedad civil en las 5 regiones. Entonces, y caminó muy bien, la verdad, porque las regiones pues son diversas y cada una tenía problemáticas diversas. Y dijeron, pues aquí no lo vamos a trabajar unificadamente, lo vamos a trabajar por regiones, ¿no? Entonces pues ya votaban los representantes regionalmente. Ese fue un ejercicio muy interesante. Toda esta información la tenemos y se las podemos compartir para que ustedes vean. Bueno, estos ejemplos de integración a nivel internacional, la verdad es que me los voy a saltar. Como ustedes saben, en México a nivel federal está el Secretariado Técnico Tripartita, que hoy se llama Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto, del cual el INAI forma parte, un grupo de 10 organizaciones de la sociedad civil, y bueno, los 4 planes de acción que les comentaba yo. Ahora, es importante hablar de la participación en la construcción de compromisos, y a veces se entiende solo por un bono democrático que la participación es importante. Pero técnicamente o en la práctica, ¿por qué es importante? Y ustedes están viendo ahí. La participación permite, lo que ya había yo dicho, reconocer necesidades que no necesariamente han sido reconocidas o incorporadas en los canales tradicionales, estos programas o planes de gobierno. También identificar
soluciones a los principales problemas públicos que la autoridad no ha identificado. Muchas veces las soluciones a esos problemas provienen de los ciudadanos y no de la autoridad, ¿no? De manera innovadora. En algunos casos es al contrario. Pero es importante la participación porque si no, nunca sabríamos este tipo de aspectos si no es que permitimos estos espacios, ¿no? Evidentemente, al generarse un diálogo, al generarse un equipo, se generan sinergias y se generan una coordinación a veces efectiva, a veces no tanto, pero sí hemos sido testigos de que ha funcionado como una plataforma de coordinación donde se han solucionado algunos problemas o al menos poner en la palestra pública algunas cosas que son importantes para los ciudadanos, ¿no? La participación, pues sí, sensibiliza a la autoridad, fomenta la inclusión, pero sobre todo le da al ciudadano la posibilidad de justamente ir moldeando ciertos problemas, ir moldeando ciertas realidades en torno a las necesidades públicas. Bueno, aquí hay un esquema de cómo participar, que era lo que platicábamos. Ustedes pueden ver ahí en estos cuadritos, ustedes pueden ver la diferente gama de mecanismos de participación que hay, ¿no? Desde una informativa hasta una consulta, hasta un involucramiento, solo colaboración, ¿no? O ya co-creación, ¿no? Aquí de lo que estamos ciertos es de que para poder crear un compromiso siempre tiene que haber una consulta pública. Para poder crear un compromiso siempre tiene que haber una manifestación de preferencia de los ciudadanos o un problema público evidente. Y bueno, en los ejercicios locales de gobierno abierto, como lo hemos venido diciendo, el secretariado técnico local juega un rol determinante en estos procesos. Y el objetivo central justamente del secretariado es poder hacer compromisos concretos, transformadores y que puedan ser evaluados. Y en pantalla pues ponemos algunas preguntas que pueden ser utilizadas para poder detonar esta participación. Voy a empezar a concluir, ya llevo 43 minutos hablando, no me he dado cuenta. Estos son, digamos, las características que debe tener un compromiso. Decíamos, específico, medible, relevante y que tenga un alto potencial transformador. Que existan y se redacten en lenguaje ciudadano, que se orienten a resultados y que existan actividades concretas que puedan ser evaluadas al término del ejercicio. Algunos tipos de compromisos, algunas áreas de oportunidad que se han identificado en los planes de acción. Sobre todo, voy a decir una que es fundamental. Todos o casi todos los planes de acción de primera generación de la alianza, de la iniciativa Co-Creación desde lo local, estaban enfocados a transparentar cosas, a lograr la base de datos de beneficiarios de tal programa, dónde gastan los recursos públicos. Y está bien, es decir, es una necesidad de información la que se tiene. Por eso, en la integración de los planes de acción dedicamos un espacio a un compromiso que sea sobre transparencia financiera, transparencia presupuestal, uso y destino de recursos públicos en programas, en proyectos, etcétera. Y eso está bien. Pero el problema es que toda la agenda de transparencia permee el plan de acción, pues entonces las acciones de gobierno abierto no son transformadoras porque se agotan cuando publicas información. Entonces eso es transparencia y es una política muy buena, pero no es gobierno abierto, como ya lo dijimos. Entonces la agenda de los planes de acción o del plan de acción también del Estado de México tiene que estar orientada a cómo solucionar problemas públicos a través de la transparencia y la participación. No cómo resolvemos problemas burocráticos para hacer transparencia y participación. ¿Sí me explico? Que es totalmente diferente, ¿no? Cómo en torno a un problema público concreto podemos generar soluciones. Bueno, voy a saltar esto ya un poquito más rápido. Aquí hay algunos ejemplos. Y decíamos, bueno, si estos esfuerzos han servido. Y aquí es donde quería yo aterrizar. En la iniciativa de Co-Creación desde lo local hemos sido testigos desde el momento en que se han formado secretariados técnicos hasta que suceden este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? En Veracruz detectaron un problema público que era la desinformación que tenían los padres de familia para que sus hijos estudiaran en algunos bachilleratos de acuerdo a las preferencias de los estudiantes, pero también a la calidad de los mismos. La Universidad Autónoma del Estado lo que hizo es hacer una base de datos donde calificaba
digamos, a los alumnos que llegaban para ver de dónde venían mejor preparados y sacaron un ranking de bachilleratos de donde obtenían las mejores calificaciones los jóvenes, lo cual permitía pues que los padres de familia tomaran una mejor decisión hacia dónde ingresar o a dónde meter a sus hijos a estudiar la preparatoria. Y además pues tenía también la virtud de que ponía a competir a estos bachilleratos o los evidenciaba y pues al menos trataban de subir la calidad. Todo esto fue dentro del seno del secretariado de estos procesos de co-creación que estamos platicando. Bueno, aquí se pueden identificar algunas cifras, ¿no? Ha sido poca, bueno, es que esta está desactualizada me parece, pero las personas han sido 1,437, me parece que está desactualizado ese dato, pero bueno, lo importante es que no solo esperar a que la gente o los ciudadanos consulten en automático la información, sino también un proceso de promoción y difusión de estos esfuerzos es conveniente. En Durango existía, por ejemplo, un problema público de contaminación ambiental que provocaba enfermedades respiratorias en el municipio de Durango. Y lo que se hizo bajo este espacio de coordinación ciudadanos-autoridades fue reubicar las ladrilleras. No es poca cosa, pero se hizo con voluntad política. ¿Y cómo afectamos la calidad de vida aquí? Pues evidentemente retirándoles los agentes contaminantes a los ciudadanos, y eso se va a ver reflejado en unos años, ¿no? O a lo mejor ya no hay tantas enfermedades respiratorias porque las ladrilleras despedían pues un polvo muy fino que afectaba justamente digamos, los sistemas respiratorios de niños, de adultos mayores y de la población en general. Entonces, pues aquí lo que se hizo fue justamente reubicar estas ladrilleras y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que estaba afectada por un tema de contaminación. En Campeche, por ejemplo, algunos grupos vulnerables o la mayoría de grupos vulnerables de una zona específica de Campeche, pues vivía de, digamos, la explotación del pulpo. Y esta explotación se hacía con bajos niveles de calidad, el pulpo se echaba a perder, no era ordenado, y la solución dentro del secretariado técnico fue justamente crear un esquema de ordenamiento pesquero que les permitiera a esta gente pues explotar de mejor manera ese recurso natural, ¿no? Eso permitió justamente mejorar la cadena productiva y que pues los ciudadanos que se dedicaban a esto pudieran hacerlo de mejor manera y con mayor calidad. Y eso pues fomenta que sigan ocupados en lo que saben hacer, ¿no? Esto es lo que dice. Se mejora toda la cadena productiva, se cuida la higiene del producto y se da capacitación a los pescadores. Se dio la certificación de 79 permisionarios, etcétera. Y aquí algunos ejemplos también, como estos hay muchos. La verdad es que yo sí podría decir que hay al menos la mitad de los 79 compromisos son realmente transformadores. La otra mitad abona más a las agendas de rendición de cuentas y de transparencia, que no son menos importantes, pero hacia donde buscamos aterrizar es justamente hacia lo que acaban ustedes de ver, concreto. ¿Qué resolvemos y cómo lo resolvemos? ¿En qué tiempo? ¿Con qué compromisos? ¿Con qué inversión de recursos? De eso se trata esto. Y de que la autoridad que participa tenga la voluntad de transformarlo. Y que los ciudadanos participen activamente. Y estos son algunos de los proyectos que se han hecho a través de estos espacios de participación también, pero que han sido apoyados a través del programa de formación de agentes locales de cambio, que les hablaba yo al inicio de esta conferencia, del cual Daniel forma parte, y que, pues como ustedes podrán ver, también tiene temáticas diversas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Tlaxcala, lo que se hizo fue la construcción de un botón de pánico en el tema de alerta de género también, porque es uno de los estados en alerta de género, para poder reducir, digamos, pues no los feminicidios, porque aquí sí se está redactado muy ambicioso, pero al menos disminuir aquellas prácticas que ponen en situación de violencia a las mujeres o de vulnerabilidad frente a la violencia. Y bueno, ya dijimos de Campeche, en Quintana Roo se hizo un observatorio de políticas públicas muy importante, en fin. Para concluir, mi participación es comentar la importancia de entender que el gobierno abierto no es la solución a todos nuestros problemas como sociedad. Gobierno abierto es una alternativa que tenemos, viable, que permite empoderar a los ciudadanos frente a sus autoridades para tres cosas fundamentales. La primera, exigir cuentas, hacer espacios libres de corrupción, protegidos por los ciudadanos,
que funcionen como plataformas de coordinación para resolver problemas públicos. 2, darle el carácter estratégico que tiene la información al hacer de ella no solo información dispersa, sino integrarla y hacer conocimiento público que dirigido ayude a resolver estos problemas públicos. Y 3, que a través de estos espacios de incidencia en las políticas gubernamentales logremos hacer políticas públicas que transformen la realidad de vida de los ciudadanos. Y es importante decir, para concluir, que tal vez frente a la gran cantidad de problemas públicos que tenemos como país o como Estado de México o como municipio, frente a esta cantidad de problemas, pues una alternativa así no genera, digamos, soluciones tan rápido. Es decir, frente a esta cantidad de problemas, lo que hay que tener es paciencia, hay que tener voluntad, hay que tener ganas de hacer las cosas. Pareciera que esta agenda va muy lento, y sí, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cómo fortalecer nuestra democracia. Seríamos muy ambiciosos si dijéramos, en 10 años ya el gobierno abierto en México ya va a estar generando estos beneficios de los que estás hablando. No, es una inversión a largo plazo. Yo espero que en 40 años veamos los frutos de estas incursiones en términos de apertura. El marco normativo ya está dispuesto para ello, existe la voluntad de los servidores públicos por avanzar esta agenda, que es una cuestión importante, y con base en ello, pues hagamos transformaciones paulatinas, pequeñas, pero tengamos el entendimiento de que si lo hacemos con alto sentido de solidaridad, digamos, por nuestra sociedad y por los más necesitados, es ahí donde esta agenda en realidad cobra relevancia. En la medida en la que seamos capaces de ceder por el otro, de ceder por el bien común, es que esta agenda florece. De lo contrario, pues será solo un ejercicio de simulación, donde pues lamentablemente en México sucede mucho, pero los invito a formar parte de esta iniciativa. El órgano garante está muy comprometido con esta agenda a través de sus comisionados. Acérquense a ellos y creo que en la medida en la que la participación de ustedes lo fortalezca es en la medida en la que lograrán los resultados que están esperando. Me reitero a sus órdenes, aquí están mis datos que ustedes están viendo en pantalla. Agradezco a nombre del INAI la invitación que nos hicieran y pues estoy atento a cualquier duda o comentario. Creo que ya hasta me pasé de tiempo. Si ya no hay tiempo, o si hay tiempo para preguntas. ¿Pasaron papeletas o algo así? A ver, si quieren. Sí, una sola pregunta. Voy a estar por acá un tiempo más. Ah, no, aquí hay otros. Dice, la primera dice, ¿tiene alguna propuesta personal identificada de sesión para fortalecer la voluntad de la participación ordenada de la ciudadanía en gobierno abierto? En el caso específico de protesta, de la protesta de transporte del día de hoy. Ya. Y luego dice, leí el libro Periodismo Urgente de Ricardo Rafael, editado por el INAI, y me refiero a que la investigación de diversas problemáticas y el acceso a la información gubernamental permitió desarrollar un conjunto de reportajes que determinaron y dieron luz a diversos temas cruciales a resolver, investigar, denunciar, exigir cuentas a los gobiernos. La propuesta difundir, dar a conocer el cómo se empleó el acceso a la información pública. El libro expone cómo beneficia la apertura al acceso a la información. Sí, totalmente de acuerdo, ahorita hablo de él. Y un tema de los municipios que dice que son los más renuentes al tema de gobierno abierto, que una muestra de ellos que mandan a pagar sus planes de desarrollo, lo cual sí sucede. ¿Qué hacer para cambiar esta dinámica? Bueno, a ver, nada más para hacer una reflexión final, disculpen que ya me siente porque ya me cansé. Sí es importante, bueno, el libro Periodismo Urgente es muy bueno, como bien lo señala nuestra colega. Y sí, un poquito el llamado que yo hacía al inicio de esta plática era… no hay gobierno abierto si no hay participación ciudadana y voluntad política, evidentemente, ni
herramientas que fomenten la participación y la transparencia. Pero no hay gobierno abierto si estos resultados o estas acciones no se difunden con oportunidad a las personas que debe difundirse. Una muestra de ello era lo que decíamos ahorita del portal de bachilleratos. Pues todo este esfuerzo para que 1,400 personas lo consulten, pues es mucho, ¿no? Pero está ahí en donde cuando se obtienen los resultados se genera un nuevo compromiso, que es cómo hacemos que los ciudadanos conozcan esta información. Y es el reto que también tiene la red que se acaba de firmar hoy de socialización del derecho de acceso a la información, cómo llevamos a aquellos sectores y actores que están directamente involucrados los temas que necesitan escuchar, los temas que necesitan oír. ¿Para qué? Para que al utilizarlos puedan efectivamente exigir nuevas acciones a sus autoridades o bien otros derechos asociados, ¿no? Como lo decía el comisionado Salas hoy en la mañana. Entonces no nos quedemos con que todo lo que dije y así se va a transformar la realidad, pues no, ya dijimos que eso no es así de automático, pero en la medida también en la que nos involucremos difundiendo estos resultados es en la medida en la que los ciudadanos se van a involucrar mucho más de los procesos de gobierno abierto. Ahora, pues con el tema de la protesta de hoy, pues todos tenemos el derecho de protestar. Me parece que, pues sí, hay en algunos casos donde las protestas van en detrimento del derecho de otros. Yo aquí mi recomendación es que seamos sensibles. Todas las personas que protestan, o la mayoría, pues tienen problemáticas diversas en ellos mismos, en su casa, en su hogar. Hay que ser a veces un poco tolerantes. Yo también venía un poco desquiciado en el tráfico y preocupado por no poder llegar, pero también dije, bueno, pues esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Hay veces que a los ciudadanos la única alternativa que les queda es protestar, ¿no? Y hay que ser sensibles de la realidad que ellos viven. Esto no quiere decir que seamos permisivos, ¿no? Todo tiene que ser ordenado, todo tiene que ser bajo el marco del respeto al Estado de Derecho, que es fundamental, ¿no? Entonces, justamente la agenda de gobierno abierto, lo que yo dije al final es eso, ¿cómo nos hacemos sensibles de los problemas de los demás? ¿Y cómo hacemos que ordenadamente ambos podamos encontrar soluciones compartidas, colaborativas, que nos lleven a ir mejorando poco a poco la realidad en la que todos vivimos? Y finalmente, pues creo que ya agoté los temas. Yo voy a estar por acá. Si alguien de ustedes tiene alguna duda, comentario o quiere charlar conmigo, pues con mucho gusto lo haré. Comisionado, nuevamente agradecer el espacio y estamos aquí apoyando al Infoem y a todos ustedes que quieran hacer del gobierno abierto en el Estado de México una realidad. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación del maestro Francisco Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En este momento, a nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, el maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem, hace entrega de un reconocimiento.